Yo no iba a contar esto, pero el otro día pasé por ahí. Íbamos en la camioneta de mi yerno con mi hija dormida atrás, y en una curva vi el anuncio viejo del San Pedro, pintado con brocha, todo descarapelado. Ahí fue cuando me apreté el estómago sin querer. Ni me di cuenta. Me sudó la mano y me di cuenta que todavía no lo he soltado. Ese lugar, ese cuarto, Reina. A ver, le empiezo por donde duele menos. Yo tenía 30. Me iba bien, dentro de lo que era esa vida. En el San Pedro daban chance de pagar por semana. Entonces yo no tenía que andar moviéndome como las demás. El cuarto era mío. Mis cosas, mi jabón, mis toallas, mi colcha, mis reglas. Y ahí fue donde la conocí. Reina tenía como 40 y algo, pero parecía menos. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía todo el mundo se callaba. Tenía esa mirada como de mujer que ya ha enterrado a varios. Y no me refiero a novios. No era mala, pero no dejaba que nadie se le acercara más de lo necesario. Era como de esas que ya se cansaron de explicar cosas. Ella siempre pedía el cuarto 4, siempre. Decía que le gustaba porque no daba a la carretera. Estaba del otro lado, junto al terreno baldío, donde nadie pasaba. No se oían los tráilers, no se oía nada, nomás el aire entre las ramas secas. Una vez me dijo que ahí podía dormir, que en los otros cuartos no cerraba el ojo. Y bueno, cuando una mujer te dice eso, tú no preguntas por qué, nomás escuchas. Ese jueves, me acuerdo clarito, me tocaba el turno de la tarde. Llegué como a las 6 y saludé al recepcionista, un tal Chema. Medio bruto el pobre, pero buena gente. Le pregunté si ya había visto a Reina. Me dijo que no había salido en todo el día. Me pareció raro, porque ella bajaba por agua o cigarrillos, mínimo. Fui a su cuarto, golpeé, nada. Otra vez, nada. Le pedí a Chema la llave maestra. No quería, pero le dije que si era una emergencia, la bronca sería suya. Me la dio con cara de susto. Abrí, olía fuerte, no mal, fuerte, como perfume encerrado. Entré despacio. Todo estaba medio oscuro, las cortinas cerradas, el aire espeso, y fue cuando la vi, tirada en el suelo del baño, desnuda, los ojos abiertos. No había sangre ni golpes, pero su cara estaba torcida. No sé cómo explicarlo, como si se hubiera quedado así, de puro susto, como si hubiera visto algo que no debió ver. Yo no grité, nomás me quedé ahí, viéndola, sintiendo ese olor. Los del forense dijeron que fue un infarto, que fue algo súbito, pero ella no tenía historial, y yo no creo que alguien se muera con esa cara por nada. Esa cara no era de dolor, era de miedo. Después de eso, el cuarto se quedó cerrado. Un par de días vinieron unos tipos a sacar sus cosas. Yo los ayudé. No había mucha familia. Un primo, creo. Traía una lista escrita en un papel arrugado, con letra de hombre. Pidió su bolso, una cadena, una blusa roja. No sabía ni dónde estaban. Yo fui la que abrió el cajón. Yo fui la que sacó las cosas del baño. Y ahí fue donde me volvió a llegar ese olor, su perfume. Pero no había frascos. Busqué. Nada, ni una muestra, ni un desodorante. Y aún así, olía a ella. Fuerte. Me acuerdo que hasta el Chema se lo quedó oliendo las manos después, como si se le hubiera pegado. Ese día, cuando se fueron, yo me senté en la banquita de afuera. No lloré, pero sentí como si sí, por dentro. Pasaron unas semanas, entró una chica nueva, jovencita. Se hacía llamar Lola, pero se notaba que ni se sentía cómoda con ese nombre. Era menudita, flaquita, con el pelo muy teñido. Ella pidió un cuarto, y Chema, no sé por qué, le dio el 4. Tal vez pensó que ya estaba todo bien. Tal vez solo quiso llenar el motel. Esa noche, Lola bajó corriendo. Yo estaba fumando afuera. La vi venir como si hubiera visto al diablo. No traía zapatos. Tenía la cara blanca, como papel.
Y cuando me alcanzó, nomás dijo: alguien me está respirando en la nuca, allá adentro. Chema y yo subimos. Abrimos. El cuarto estaba frío, como si hubieran dejado el aire en lo más bajo, pero no había aire acondicionado en ese cuarto. Era solo un ventilador viejo que ni giraba. La cama estaba revuelta, el espejo empañado. Todo el espejo como si alguien hubiera estado respirando ahí mismo. Lola no volvió, y ese cuarto lo dejaron sin usar por semanas. Pero no se quedó callado. Varias noches yo lo oí, desde el mío, la regadera del cuarto 4, sonando a las 3, 4 de la mañana. A veces la puerta se azotaba sola. Una vez vi la cortina moverse aunque no había viento. Me levanté, crucé el pasillo, pegué la oreja y no escuché nada, pero olía, otra vez, ese mismo perfume, y no había nadie. Una noche, yo misma escuché algo que me hizo cerrar con seguro mi cuarto. Era martes, casi no había clientes. Yo me estaba quitando los zapatos cuando oí pasos en el pasillo. Lentos, 1, 2, 3. Me asomé por la mirilla. No había nadie, pero los pasos se seguían oyendo, como si fueran al cuarto 4. Luego, silencio, y después, el chirrido de la puerta abriéndose. Me levanté, fui, descalza. La puerta del cuarto 4 estaba entornada. Yo no tenía por qué entrar, pero algo me jaló, como una rabia mezclada con miedo, como si necesitara ver que no había nada, como si quisiera que alguien me dijera que todo era mi cabeza. Entré, el olor me pegó en seco. Igualito, era ella, ese perfume dulce, fuerte, de los que se te quedan hasta en el pelo, y entonces lo vi. Había algo escrito en el espejo, con dedos, con la humedad del vaho, una palabra, solo una. Aquí. Yo me salí sin decir nada, no apagué la luz, no cerré. Me fui a sentar afuera, al filo de la banqueta del patio, con las piernas temblando. Chema salió más tarde. Me vio ahí, callada, no preguntó nada. Nomás se sentó a mi lado, fumamos y no dijimos palabra. Después de eso yo ya no podía trabajar como antes. Llegaba y me dolía la panza. Dormía mal. Me costaba mirar al pasillo del cuarto 4. Me lo brincaba, como si fuera un hoyo en el suelo. Una tarde me fui sin avisar. Metí mis cosas en una mochila vieja y tomé un taxi. Le dije a Chema que no me esperara. Él tampoco me dijo nada. Yo creo que entendió. Desde que me fui pasaron años, muchos. Dejé eso. Me busqué otra forma de vivir. No diré que fue fácil, pero lo logré. Ahora vivo con mi hija. Tengo otra rutina, otra ropa, otro nombre a veces, pero hay cosas que no cambian aunque uno se mude lejos. Hay cosas que siguen pegadas, como ciertos olores, como ciertos recuerdos. Hace unos meses mi yerno me ofreció un aventón. Iba a recoger unas piezas a Tlaxco. Le dije que sí, para distraerme. Llevamos a mi hija atrás, dormida en su sillita, con el peluche en la cara como siempre. Íbamos por la carretera vieja y cuando dimos una curva, ahí estaba, el letrero. El San Pedro, descascarado, medio caído, pero ahí me quedé mirándolo por la ventana y entonces mi yerno me dijo: ese no es el motel donde encontraron a una chava muerta hace años. Creo que fue en un baño, algo así. Yo no dije nada, solo me agarré el brazo con la otra mano, como si me diera frío. No sé si ella sigue ahí, no sé si es su perfume o el miedo que dejó. Pero te voy a decir algo, y tú decides si lo crees o no. A veces las mujeres no se van del todo. A veces se quedan en los lugares donde nadie las defendió, donde nadie preguntó qué les dolía. Y hay cuartos que aunque los pintes, los cambies de número, los vuelvas a abrir, no se vacían nunca. Hace poco soñé con ella. Estaba sentada en la orilla de la cama, mirando al espejo, desnuda, con esa cara, la que tenía cuando la encontré. No decía nada, nomás respiraba, y el espejo se empañaba. Yo me desperté empapada, y lo primero que sentí fue ese olor
fuerte, dulce, encerrado, como si el cuarto 4 nunca se hubiera cerrado en mi cabeza. Yo no sé si me tocaba contar esto. Tal vez ya no importa, pero hay cosas que si uno no las dice, lo acaban desde adentro. Ese cuarto todavía está ahí, y si un día pasas por esa carretera y sientes algo frío o hueles algo que no viene de tu ropa, no te detengas, no voltees y sobre todo, no abras la puerta del 4. No sé si era ella o si era el miedo que dejó, pero ese cuarto todavía huele a su perfume. Yo llegué a Monterrey con una mochila, un par de cajas y un contrato de freelance que apenas me alcanzaba para el mes. La ciudad me intimidaba un poco, pero tenía que moverme. No conocía a nadie más que una chica que había conocido por una app de empleos. Fue ella quien me pasó el anuncio del cuarto. Me dijo que el tipo que alquilaba era serio, muy respetuoso, que solo aceptaba chicas tranquilas. Lo que yo necesitaba. El apartamento estaba en una zona central, ruidosa durante el día, mas por la noche se sentía como si todo el barrio se apagaba. Edificio viejo, paredes delgadas, escaleras estrechas, mas limpo. El señor que me recibió se llamaba Ernesto, 40 y tantos años, camisa polo, sorriso cortés, trato amable. Desde el principio me dejó claro que prefería inquilinas limpias, tranquilas y discretas. Me pareció justo. El cuarto tenía cama individual, armario, una pequeña mesita. Lo noté raro desde el primer momento, pero lo atribuí al cansancio. Había una hendidura en el colchón del lado izquierdo, como si alguien aún durmiera ahí. No le di mucha importancia. Me instalé rápido. Al día siguiente, encontré en el baño una escobilla con cabellos largos, oscuros. Yo soy rubia. Pensé que quizás era de la chica anterior. No pregunté nada. Al tercer día, encontré una presilla de cabello bajo la cama. Tenía el nombre Milly, escrito con esmalte rojo. Me agaché para verla bien. Estaba vieja, maltratada, pero ese nombre no era común. Fui a hablar con Ernesto. Me dijo que la chica anterior se había ido sin avisar, hacía un mes más o menos. Yo limpié rápido. Perdona si quedó algo. Me dijo con ese mismo tono correcto de siempre. Nada raro. Pero esa noche me dormí con la sensación de que había alguien más en ese cuarto. Alguien que no se había terminado de ir. Los días siguientes comenzaron a sumarse pequeños detalles. Una blusa que no era mía colgada detrás de la puerta. Un post-it en el espejo del baño que yo juraría que no había visto antes. Tenía una frase borrosa: no te duermas. Estaba escrita con lo que parecía ser lápiz labial seco, ya medio borrado. Quise creer que era viejo, que tal vez yo no lo había visto antes. Me lavé la cara y lo ignoré, pero ya no dormía bien. Una madrugada, escuché la luz del pasillo encenderse. Eran las 3:12 a.m. Me levanté en silencio. Me acerqué a la puerta. Alguien estaba del otro lado. No tocó, no habló. Solo se quedó ahí. La sombra se movió como alejándose. A la mañana siguiente, Ernesto me saludó como siempre, como si nada. Pero entre palabra y palabra soltó: pasé anoche para ver si estabas bien. Vi luz por debajo de la puerta. Yo no había dejado ninguna luz encendida. Esa fue la primera vez que me sentí atrapada. Empecé a cerrar la puerta con llave incluso durante el día. Algo en ese departamento no me dejaba estar tranquila. No era un susto, claro, era algo más lento, como si todo estuviera mal calibrado, como si ese cuarto no fuera mío. La siguiente señal fue el espejo. Una noche, al salir de la ducha, noté que la frase en el espejo estaba otra vez ahí, más clara que antes. Decía: la puerta no cierra por fuera. Ya no estaba borrada. El post-it había desaparecido, pero la frase estaba escrita directamente sobre el vidrio.
con la misma letra temblorosa. Me acerqué. Puse la mano sobre las letras. No era vapor, era labial. Viejo, reseco, pero firme. Esa noche dormí mal. Soñé que alguien respiraba al lado mío en la cama, que la puerta se abría y cerraba sola, que una voz me decía, no tomes mi lugar. Al despertar, la hendidura del colchón era más profunda, y mi escobilla ya no estaba en el baño. En su lugar, la oscura había vuelto. Lo que más me golpeó fue la tranca. Una mañana, al intentar salir para una reunión, la perilla giró, pero la puerta no abría, como si estuviera trabada desde dentro. Pensé que estaba oxidada. Forcé un poco y entonces noté algo extraño. Los tornillos del lado interno no coincidían. Parecían puestos al revés. Me agaché. Con la ayuda de una llave vieja, forcé la tapa de la cerradura y lo confirmé. La tranca estaba armada como si fuera una celda, para cerrarse desde afuera, pero ocultando el mecanismo por dentro, como si alguien hubiera querido simular una cerradura normal, y no lo fuera. Sentí el corazón apretarse. Todo se juntó en mi cabeza de golpe. La escobilla, el espejo, la frase, el colchón. No lo pensé 2 veces. Metí lo poco que tenía en la mochila. Guardé mi laptop, la billetera y salí del cuarto sin decir nada. Ernesto estaba en la cocina. Me vio y preguntó si iba a salir temprano. Le dije que sí, que tenía que resolver unos documentos urgentes, algo de mi trabajo. Sonrió y asintió con la cabeza. Si necesitas quedarte más días, no hay problema, dijo. Le devolví la sonrisa. Pero por dentro, algo me gritaba que no mirara atrás. Me fui. No volví. Los primeros días fuera del apartamento me sentía aliviada, pero también confundida, como si todo lo que había pasado no fuera suficiente para justificar la huida. No había sangre, no había gritos, no había pruebas, solo pequeños detalles que parecían no importar hasta que los juntabas. Pero una tarde, semanas después, volví a esa zona para encontrarme con una amiga que vivía cerca. En la cafetería, mientras hablábamos, mencioné de forma casual que había vivido ahí por un tiempo. Le dije el nombre de la calle y el número del edificio. Su cara cambió. ¿Ahí?, preguntó bajando la voz. Le conté lo básico. Que el señor que alquilaba era un poco raro, que había cosas del cuarto que me incomodaban, que me fui sin decir nada. Ella me miró fijo. ¿No sabías lo de la chica? Me quedé en silencio. Una tal Milly vivía justo ahí, en ese cuarto. Desapareció en enero. El casero dijo que se fue drogada, que dejó todo tirado. La policía fue una vez, pero él juró que ella era problemática, que ya no vivía ahí. No hicieron nada más. Se me heló el estómago. No respondí nada, solo asentí. Le dije que no tenía idea, pero esa noche, de vuelta en mi nuevo cuarto, sentada frente al espejo, volví a ver en mi mente la frase borrada con labial seco. No te duermas. No podía probar nada. No tenía fotos. No había cámaras. Solo tenía ese nombre escrito con esmalte viejo en una presilla olvidada. Solo tenía la sensación profunda de que yo no fui la primera, pero estuve a punto de ser la siguiente. Lo más difícil no fue irme. Fue admitir que desde el segundo día ya sabía que algo estaba mal, pero me quedé. Porque necesitaba el lugar, porque me convencí de que era paranoia. Y ahora, cada vez que escucho que alguien busca renta barata en una ciudad nueva, les digo lo mismo. No alquiles un cuarto que ya parece habitado. No ignores los rastros de quien estuvo ahí antes. Y si un lugar te da la sensación de que ya tiene dueño, vete. Yo tuve suerte, pero ella, Milly, nunca más fue vista. Y lo peor es que nadie más me vio salir tampoco. No era un cliente raro, no al principio,
Venía cada martes, siempre al mismo hotel de la zona norte. Reservaba él mismo, pagaba por adelantado y no hablaba más de lo necesario. Lo conocí por una compañera que ya no trabaja y me dijo que era tranquilo, que no pedía nada, literalmente nada. Solo quería que me bañara, me pusiera una pijama, tomara un té que él traía en un termo y que me acostara a dormir. Nada de caricias, nada de tocar, nada de fotos, solo dormir y que apagáramos la luz. Eso sí lo repetía siempre. Todo oscuro. Al principio me pareció casi gracioso. Una fantasía inofensiva, pensé. Un hombre solitario que necesitaba compañía sin hablar. Me pagaba bien por quedarme dormida. ¿Por qué no? Después de unas semanas me empezó a parecer extraño cómo dormía. Demasiado profundo. No tenía sueños, no me movía, no escuchaba nada. Me despertaba descansada, sí, pero como si me hubieran desconectado del mundo. Una noche abrí los ojos creyendo que estaba soñando. La luz del baño estaba prendida, pero al despertar de verdad estaba apagada. Otra vez noté mi cabello diferente, trenzado con un lazo pequeño, rosado. Yo nunca hago trenzas, mucho menos con listones que no tengo. Una madrugada encontré mi celular con 2% de batería. Eu juro que lo había dejado con más del 70%. El app de la cámara estaba abierto. No había fotos nuevas, pero el icono mostraba que había estado en uso. No dije nada. Seguí yendo. No por dinero, por miedo a confirmar lo que estaba sospechando. El martes siguiente decidí grabar. Usé mi teléfono viejo, lo escondí entre una toalla, dejando solo la cámara expuesta. Le dije que no me sentía bien, que tomaría el té más tarde, pero al final lo tomé. Siempre lo tomaba. Dormí. Cuando desperté, él ya no estaba, como siempre. Había dejado el pago sobre la mesita. Todo parecía normal, menos yo. Tenía la garganta seca, el cabello más lacio y el celular en modo avión. Esperé unas horas. Luego vi el video. Nunca voy a olvidar lo que vi, porque lo más aterrador es que no hacía nada. Durante más de una hora, el video me muestra dormida, inmóvil. Y él, parado al lado de la cama, sin moverse tampoco. Solo me miraba. A veces se inclinaba un poco, pero no me tocaba. A veces se giraba, como si escuchara algo, pero no decía una palabra. Hasta que empezó a murmurar. No era español, no era inglés, era otra cosa. Palabras cortas, repetidas, una especie de salmodia, como si estuviera leyendo algo, no fuerte, no agresivo, solo constante, como alguien rezando en voz baja algo que no entiende del todo. En un momento se inclina y mete la mano debajo de la almohada. Deja algo y se va. No cierra la puerta del todo. Yo estaba sentada frente al video con las manos heladas. No grité, no me tapé la boca, no lloré. Solo me quedé viendo la pantalla, porque no sabía qué me daba más miedo, lo que él había hecho, o no saber cuántas veces lo hizo sin que yo grabara. Busqué debajo de la almohada. Había un papel, doblado 4 veces, y un pequeño trozo de algo que parecía una uña humana. El papel estaba viejo, amarillento. Tenía una mancha oscura en una esquina, como humedad seca. Cuando lo abrí, vi mi nombre completo, escrito con tinta azul, en una letra femenina que no reconocí. No era su letra, no era su papel, pero era mi nombre, doblado 4 veces, debajo de mi almohada. No volví al hotel esa semana, ni la siguiente. Cambié de número. Me fui unos días con una amiga que no sabía nada, no dije nada. ¿Cómo se dice algo así sin sonar loca? Durante unos días creí que había sido una exageración mía, que tal vez había entendido mal, que el video era raro, sí, pero que no pasó nada grave. Me repetía eso, hasta que pasó algo más. Una noche, desperté sentada en la cama. La habitación estaba oscura, pero no completamente.
Me sentía rara, como si no supiera dónde estaba. Miré el reloj del celular, 3:12 de la madrugada. Pensé que era casualidad, pero pasó de nuevo, otra noche y otra, siempre a las 3:12, siempre sentada, siempre con los ojos abiertos. Nunca recordaba haberme levantado, nunca escuchaba ningún ruido antes, solo aparecía despierta, como si alguien me activara. No le conté a nadie, no fui a la policía. ¿Qué iba a decir? Un cliente me pagaba para dormir y creo que me hacía algo que no puedo demostrar. Nadie va a creer eso, ni siquiera yo lo creo del todo. A veces me despierto con marcas en la piel, líneas finas, como si me hubiera rascado dormida. Una vez encontré mi pijama del revés. Otra, mi puerta estaba cerrada con llave desde dentro y yo nunca la cierro. He pensado en grabarme otra vez, pero no tengo valor, no quiero saber, no quiero ver mi propio cuerpo haciendo cosas que no recuerdo. No quiero confirmar lo que sospecho, que quizá de alguna forma algo quedó abierto después de todo eso. Como si él hubiera dejado una instrucción, una especie de código dentro de mí. No sé si me sigue, no lo he vuelto a ver. Pero hay noches en que paso frente a algún hotel de la zona y siento que él está cerca, no porque lo vea, sino porque me da sueño, un sueño repentino, como si mi cuerpo lo reconociera antes que mis ojos. No puedo dormir en casas ajenas, no puedo tomar té, y cuando veo que el reloj marca las 3, me obligo a quedarme despierta. Porque si me duermo, sé que me voy a despertar sentada, viendo algo que no está ahí. Desde entonces, no importa dónde esté, siempre me despierto a las 3:12, sentada, con los ojos abiertos. Y lo peor es que no sé si estoy sola. Yo no suelo hablar de esto con nadie, y si lo estoy haciendo ahora es porque todavía me pregunto si de verdad pasó así, o si simplemente no supe leer las señales. Llevaba 3 semanas en Aguascalientes. Había venido por trabajo, por necesidad más que por elección, y en una de esas noches raras, en un evento pequeño, nada fuera de lo normal, música suave, gente bebiendo despacio, se me acercó una mujer que no se parecía a nadie más ahí dentro. No era joven, pero tenía esa presencia que te hace bajar la voz sin darte cuenta. Cabello recogido, vestido largo, discreto, caro. Se presentó como Catalina. Me dijo que dirigía una casa para chicas como yo. Discretas, responsables, que no se quieren exponer y saben comportarse. No usó ninguna palabra rara. Ni siquiera insinuó nada, solo dijo: es una sola noche. Tú entras, haces compañía y al día siguiente te vas. Sin contacto físico si no quieres, sin presiones, seguridad total. Y eso fue lo que me atrapó, el sin presiones. Dijo que en su casa cada mujer tenía su propio cuarto, que no se mezclaban, que no había drogas, ni fotos, ni escándalos, todo limpio, todo claro. Me dio su número y me dijo que si aceptaba, el coche pasaría por mí al día siguiente a las 7 p.m. Pensé en eso todo el día. Estaba sin dinero, sin muchas opciones. A las 6:58 estaba en la banqueta y el coche, una camioneta negra impecable, llegó sin hacer ruido. El chofer ni me miró. El barrio era de esos que uno solo ve en revistas. Fachadas blancas, muros altos, cámaras en las esquinas, jardines que huelen a cloro y lavanda. La casa era la última del callejón. Tenía vitrales enormes que daban a una sala silenciosa. Catalina me recibió como si me esperara desde hace horas. Me ofreció un té de jazmín. Me explicó de nuevo que estaría sola en el cuarto, que no podía hablar con las otras por una cuestión energética. Dijo eso con una sonrisa leve, como quien ya ha dicho lo mismo 1000 veces. Yo vi a una de las otras chicas sentada en una sala más al fondo. No me miró, ni siquiera levantó la cabeza. Era como si yo no estuviera ahí.
Y ahí empezó todo. Me llevó a un cuarto en el segundo piso, alfombra gruesa, paredes blancas, cama impecable, sin una sola arruga. No había televisión, no había reloj. El espejo colgado al lado del armario era grande, sin marco, y tenía una mancha leve en una esquina, como si le hubieran limpiado mal por dentro. Todo olía a limpio, a flor artificial. No había ruido, ni autos, ni pájaros, ni voces. Solo un silencio que se sentía demasiado perfecto, demasiado impuesto. Catalina me dejó ahí y me dijo que el invitado llegaría más tarde, pero que descansara mientras tanto. Yo me senté en la cama. No tenía miedo, pero sí una incomodidad que no sabía explicar. Pasaron las horas. Nadie llamó. Nadie tocó la puerta. Yo no sabía qué hacer. Me acosté con la ropa puesta, por si tenía que salir rápido. A la medianoche, escuché el primer sonido. No fuerte, un ruido seco, como si alguien arrastrara un mueble en la habitación de al lado. Después pasos, paso lento, piso alfombrado, pero se oía igual. Me levanté, acerqué el oído a la puerta. Nada. Cuando traté de volver a la cama, sentí algo. No lo sé. Una presencia. Como si alguien estuviera al pie del colchón mirando. Miré. No había nadie. Tomé mi celular, sin señal. Lo puse en modo avión, lo volví a activar. Nada. Y el wifi estaba bloqueado. Solo decía red no disponible. Fui hasta la puerta del cuarto. Giré la manija. Estaba abierta, pero al bajar me encontré con el portón de hierro que daba al jardín. No se abría, ni desde dentro. No había cerradura. Era automático y sin señal. No podía hacer nada. Subí otra vez, respirando rápido. No quería que me vieran asustada. Me metí en el baño del cuarto, cerré. Me miré al espejo empañado por el vapor del agua caliente. Y ahí fue donde lo vi. No a alguien, sino a algo que no encajaba. Mi reflejo estaba, sí, pero había otra silueta también. Como si alguien más estuviera de pie junto a mí. Pero no en el reflejo real. Estaba en el vidrio mismo como una sombra respirando, quieto, con la cabeza levemente inclinada, y no se movía cuando yo lo hacía. Traté de gritar. Nada salió de mi boca. Abrí la puerta del baño de golpe. Volví a la cama sin mirar atrás. No quise volver a ver el espejo. No volví a tocar el celular. Solo me acosté mirando al techo y me quedé ahí, escuchando. No dormí, no pude, no hubo más ruidos. Solo esa sensación, ese pensamiento fijo de que no estaba sola, que algo o alguien se quedaba al borde de mi visión, esperando que cerrara los ojos. Cuando empezó a amanecer, escuché pasos, tranquilos, y después una voz suave que tocó apenas la puerta. El desayuno está listo. Baja cuando gustes, Catalina. Cuando abrí la puerta, el pasillo estaba vacío. En la mesa había jugo, pan, frutas, todo dispuesto como en hotel. Las otras chicas ya no estaban, o no las vi. Tal vez nunca estuvieron. Catalina me recibió con su sonrisa tenue, como si todo hubiera ido perfecto. Me entregó un sobre cerrado. Ni siquiera lo conté. Me dijo, «Te lo mereces. Te comportaste como esperábamos». Yo no dije nada. Solo asentí. Ella me acompañó hasta la puerta, donde ya estaba la camioneta esperándome, y justo antes de que saliera, dijo una sola cosa, con voz tranquila, sin cambiar el tono. «Ahora ya sabes por qué ninguna duerme aquí 2 veces». No dijo más. No me preguntó si quería volver. No me dio más indicaciones. Yo salí y nunca regresé. Pasaron meses. No conté esa historia a nadie. Me dije que tal vez lo imaginé, que estaba estresada, que fue una noche rara, que los nervios me jugaron una mala pasada, hasta que una tarde en el centro reconocí a una de las chicas, la misma que había visto sentada esa noche, mirando al suelo. Me acerqué. Le pregunté si recordaba la casa.
Ella me miró como si yo estuviera loca. ¿Qué casa? La de Catalina, en el barrio cerrado. Su cara no cambió. No sé de qué hablas. Yo nunca he trabajado en ningún lugar así. Y se fue, como si nunca me hubiera visto, como si yo fuera la equivocada. Desde entonces me he preguntado si esa casa existe en alguna parte, si todavía siguen haciendo lo mismo, o si cada mujer que entra ahí olvida, miente, o simplemente nunca vuelve a ser la misma. Yo me fui con el sobre, con el dinero, pero algo, estoy segura, se quedó en ese cuarto. Y no era mío. No sé si fue por cansancio, por orgullo o por esa idea de que una puede empezar de cero si cambia de paisaje. Pero acepté la invitación. Ella, voy a llamarla Lily, fue compañera mía durante unos años. Nos habíamos perdido la pista hasta que un día me escribió: estoy bien, vivo en un pueblo tranquilo, aquí se puede vivir sin miedo, aunque con menos. No pregunté mucho. Solo respondí que necesitaba eso, paz. Ella me dijo que podía ir, que tenía espacio y que en su pueblo la gente era seria, discreta. Llegué un martes cerca del mediodía. Un pueblo pequeño en el interior de Jalisco. Calles de piedra, una plaza central con una fuente seca y bancos de concreto, una iglesia blanca que marcaba la hora con campanas, aunque casi nadie salía cuando sonaban. El aire era seco, inmóvil. Todo el lugar parecía suspendido en una especie de espera. Lily me recibió en la parada. Me abrazó. Me dijo que yo parecía más delgada. Sonrió poco, pero me trató con cariño. Caminamos unas cuadras hasta su casa. Un caserón de puertas pesadas y ventanas con cortinas cerradas. Dentro olía a madera vieja y cera de piso. Esa misma tarde me dijo que si quería empezar, podía hacerlo. Que había un cuarto disponible en una casa grande, a unas cuadras, donde podía recibir con calma. Me advirtió una sola cosa: atiende solo gente del pueblo. Ellos ya saben cómo funciona. No entendí si era una regla o una sugerencia, pero asentí. Durante los primeros días todo fue extraño, pero tranquilo. Los clientes llegaban puntuales, tocaban la puerta, entraban, hablaban poco, dejaban el dinero encima del tocador antes de decir cualquier palabra. Algunos se quitaban los zapatos, como si fuera norma. Ninguno era agresivo, ninguno era curioso. Parecían ya conocer la dinámica, como si no fuera su primera vez allí, aunque para mí sí lo era. Afuera, el pueblo era silencioso. Demasiado. La gente pasaba y no me miraba. Las mujeres, al cruzarse conmigo, bajaban la vista. Incluso los perros parecían evitarme. Una tarde, sentada en una banca de la plaza, vi por primera vez al niño. Tendría unos 11 años, bicicleta vieja, camiseta blanca, rostro serio. Se acercó, me entregó un sobre y se fue sin decir nada. Dentro había una dirección escrita a mano y un horario. Casa del Callejón de los Limones, 18:00. No pregunté nada. Fui. La casa estaba limpia, vacía, puertas abiertas, la cama hecha, una botella de agua sobre la mesa. Era como si alguien la hubiese preparado poco antes. El cliente llegó puntual, como los demás, misma actitud. Mismo gesto de dejar el dinero antes de hablar, misma salida en silencio. Pasaron los días y los sobres, siempre entregados por el mismo niño, siempre distintos lugares, siempre a la misma hora, final de tarde. Empecé a notar patrones. En todas las casas, el mismo tipo de aroma, mezcla de incienso y cloro, las toallas iguales, el vaso de agua lleno, siempre a la derecha. Todo exacto, como si alguien organizara cada encuentro. Pero yo nunca veía a nadie más. Una vez, al preguntar a Lily cómo sabían que yo estaba disponible, ella solo respondió: aquí es así.
No preguntes mucho. Después de esa frase, no volví a insistir. Una mañana salí a caminar. Llevaba casi un mes allí. Nadie me saludó. Nadie me preguntó de dónde venía. Ni siquiera los vecinos de la cuadra donde dormía. Me empecé a sentir como un bulto que se mueve, que todos ven, pero nadie reconoce. Esa tarde, el sobre tenía una dirección que me sonaba. La casa ya la conocía. Ya había estado ahí la semana anterior. Cuando entré, todo estaba como antes, solo que esta vez había algo más. En la pared del fondo, colgado sobre una repisa, un cuadro antiguo. Fotografías en blanco y negro, mujeres todas en diferentes poses, algunas sonriendo, otras serias, y una de ellas se parecía a mí, no exactamente, pero lo suficiente como para que me detuviera varios minutos. Misma nariz, misma forma de los ojos, un peinado parecido al que yo usaba años atrás. No era yo, pero podría haber sido. Me quedé parada. No sabía si salir o esperar. El cliente llegó. Todo se repitió como siempre, ninguna palabra fuera de lugar. Pero yo ya no estaba cómoda. Esa noche, de regreso en casa de Lily, le hablé del cuadro. Le pregunté quién era esa mujer. Ella me miró fijo, sin pestañear, y solo dijo: no eres la primera, pero si eres lista, tampoco serás la última. No dormí bien esa noche. Al día siguiente, empecé a guardar mis cosas, pero todavía faltaba algo, y lo supe cuando crucé la plaza, con la mochila en la espalda, dispuesta a irme. El niño, otra vez él, parado junto a su bicicleta, sosteniendo un sobre. Cuando lo vio en mis manos, dijo por primera vez una frase entera: es tuyo, aunque ya no vivas aquí. No respondí nada, solo lo tomé, el sobre. Pensé en tirarlo ahí mismo, pero no lo hice. Lo metí en la mochila, casi por inercia. Crucé la plaza sin mirar atrás. Nadie me detuvo, nadie me preguntó a dónde iba. Tomé el primer camión que pasaba, no importaba la dirección. Sentí algo parecido a alivio, pero no era alivio, era otra cosa. Como si no me hubieran dejado ir, sino que ya no necesitaran que me quedara. Esa noche, en un cuarto de hotel barato, saqué el sobre. No lo abrí. Me quedé mirándolo largo rato. Tenía la misma letra de todos los anteriores. La dirección estaba escrita con esa precisión inquietante, como si viniera de una plantilla. Pensé en quemarlo, pero no. Lo guardé. No sé si por miedo o por costumbre. Durante las semanas siguientes intenté volver a una vida normal. Conseguí un cuarto en otra ciudad, lejos. Trabajé en otros lugares. Pero algo había cambiado. No era solo la sensación de haber estado dentro de un sistema que no comprendía. Era la certeza de que ese sistema aún sabía de mí. Una madrugada, al abrir el buzón de aquel nuevo sitio, encontré un papel. No era un sobre, solo una hoja doblada. Decía: no hay urgencia, cuando estés lista. No firmaba nadie, tampoco había dirección, solo esa frase. No regresé, pero empecé a pensar en todas las mujeres del cuadro. ¿Dónde estaban ahora? ¿Alguna se había ido antes que yo? ¿Alguna había intentado quedarse demasiado? No lo sé, y tampoco sé si quiero saberlo. A veces me pregunto si lo que viví fue una red, una tradición, o algo que simplemente se sostiene solo porque nadie lo rompe, porque el pueblo no te retiene, no te obliga, pero tampoco te olvida. Te observa en silencio, te asigna una función, y cuando ya no estás, simplemente te reemplaza. Una tarde, mirando al vacío por la ventana, recordé algo que no me había parecido importante en su momento. Durante mi tercera semana allí, en una de las casas donde atendí, había un espejo en el pasillo. Grande, viejo, y cuando pasé frente a él, noté una línea escrita con lápiz en el marco de madera. Era casi invisible, como borrada por el tiempo. Solo decía: nos ven, aunque no miren.
Y ahora pienso que tal vez esa fue la única advertencia que alguien logró dejarme. No fue suficiente, pero fue real. Nunca más volví a saber de Lily. No sé si sigue allí. No sé si fue ella la que me trajo para ayudarme o para sustituirse. Y no quiero juzgarla. Quizá ella también encontró ese sobre una vez y lo abrió. Yo no lo abrí, pero no lo tiré. Y a veces me despierto en la madrugada pensando, ¿ya lo habrá recibido otra?